De vuelta aquí en directo y justamente con la venida del Papa Francisco se ve una gran combinación, un gran trabajo logístico, ¿cierto? Por el transporte, por una buena cantidad de cosas que se tienen que hacer. Sin embargo, una de las cosas que queda patente es, dentro de todo, el mal lugar, la mala condición que tienen las viviendas en nuestro país. Además, la vulnerabilidad que tenemos para muchas cosas. Y justamente en referencia a eso, en el centro histórico específicamente hay una vulnerabilidad brutal. Y ahí también va a ser parte de la visita, va a pasar por lo menos cerca Papa Francisco. Y para hablar un poco de lo que va a ocurrir, y que esperemos que no ocurra, en realidad se encuentra con nosotros el decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, Arturo Yep Abanto. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por la invitación a participar en reflexiones sobre nuestra ciudad de Lima a propósito del 483 aniversario. Se viene, se acerca y, digamos, ¿está mejor Lima hoy que hace 5 años? Bueno, hay indicadores que indican que estamos avanzando en algunos aspectos, pero también estamos retrocediendo en otros aspectos. ¿Cómo cuáles? En donde estamos retrocediendo es la falta de control de las áreas de expansión urbana, en donde nos sorprende cómo la construcción informal y la asociada a la ocupación de tierras se está realizando sin posibilidades de que las autoridades locales, entiéndase municipalidades distritales, la municipalidad provincial, incluso el Estado mismo, no tienen la capacidad de control de estas áreas y la policía naturalmente tampoco sola no puede actuar. Esa es una gran preocupación. ¿Eso a qué se debe usualmente? Bueno, se habla de que existe un déficit de viviendas en la ciudad de Lima, pero es cierto que existe un déficit de viviendas, pero eso no justifica la ocupación de estas tierras, porque el déficit se resuelve con construcción de viviendas, no se resuelve con invasión de tierras. Ahora, hay un problema también que a veces ocurre y es que la capacidad fiscalizadora es limitada, ¿cierto? O sea, es muy difícil para muy pocos funcionarios estar viendo todos los edificios, aun cuando son brutalmente evidentes, como el que ocurrió en la avenida Bancay, que era una forma medio de diagonal, y que la verdad que se ve bastante inseguro para cualquier persona que se encuentre cerca y los que estén ahí adentro, ¿no? Sí, lo que pasa es que tiene que modificarse también los criterios de calificación o de permanencia de la posesión, ¿no? Acá en el Perú tenemos la mala costumbre de que si un grupo de personas se posesiona de un área y después de 24 horas ya no puede actuar la policía, ¿no? Porque le reconoce un derecho de posesión. Eso tiene que cambiar definitivamente, porque la ocupación en sí no puede constituir un derecho de posesión que luego se va a convertir en un derecho de propiedad, porque evidentemente de esa forma pues la situación es ingobernable, ¿no? Ya hemos pasado también algunos capítulos en nuestra historia de Lima en el cual cuando ha atacado los derechos de las personas, pues han tenido que salir a defenderse con armas. Sí, pues entonces, mientras no exista acá un ordenamiento serio de lo que significa la defensa de la propiedad, entonces vamos a tener problemas con la invasión de las tierras. Ahora, pero también tiene que haber otro tipo de respuestas, porque también le corresponde al Estado preocuparse de resolver el problema de la demanda de los sectores informales, porque nuestra economía sabemos que es desigual, así como hay sectores de población que tienen la capacidad de compra de departamentos, también existe un sector de población que no tiene esa capacidad económica y que constituyen naturalmente una demanda. En ese sentido, le corresponde al gobierno en su conjunto responder a ese reto de cómo resolver la vivienda para este grupo o para este sector de población. Porque además hay varios temas que abordar en lo que viene a ser la construcción en Lima, ¿cierto? Porque además del hecho de que hay construcción informal, que no necesariamente tiene que estar mal armada, mal construida, pero que es lo más probable que ocurra, también hay construcción que está bien hecha, pero que está mal construida. Y eso nos lleva a un problema, sobre todo de fragilidad, de vulnerabilidad ante cualquier movimiento telúrico. O sea, yo utilizaba el ejemplo de este edificio en Abancay, que ante cualquier momento relativamente fuerte, por lo menos parece que se fuera a caer. Y eso no solo ocurre, digamos, en las partes del centro de Lima, sino también en la periferia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo abordar ese problema? Porque no solo es un problema, digamos, de planeamiento y de protección de la propiedad, sino también es un problema de que la gente está en peligro. Mire, hay algunas experiencias en la misma ciudad de Lima, como en otras ciudades del país, mediante el cual el Estado ha intervenido en el suelo urbano, efectuando planificación del suelo, pero no dando lineamientos generales, sino incluso ingresando hasta en el mismo diseño de lo que nosotros llamamos lotización o habilitación urbana. Estábamos hablando justamente de los problemas que hay y la vulnerabilidad que hay en caso ocurra un sismo.
y si es que no hay realmente un plan adecuado para reestructurar todas las vulnerabilidades. Mire, realmente en el caso de Lima no existe propiamente un plan para disminuir la vulnerabilidad, porque eso está relacionado a la edificación misma, porque las construcciones efectuadas en nuestro país, especialmente estoy hablando del centro histórico, pues han sido construidas con adobe y con criterios de seguridad relativamente baja, y si bien es verdad, han podido soportar pues cerca de o más de 400 años. Sin embargo, nosotros tenemos que pensar en una situación de un movimiento sísmico de mayor intensidad, ¿no? Y entonces, que además nunca han ocurrido directamente en Lima, ¿no? Claro. Siempre entonces, son periféricos dentro de todo. Claro que sí. Entonces, hay una necesidad de intervención directa en muchos inmuebles. Pero si a esto sumamos de que muchos de estos inmuebles justamente están en franco deterioro por un descuido o una incapacidad de los propietarios y de los posesionarios, entonces ahí se convierte en un tema crítico. Porque ese es otro tema, ¿no? Porque a veces vivir en el centro histórico y tener que, de alguna forma, lidiar con los costos que significa mantener solo la fachada es bastante alto. Y sin embargo, si no hay alguien que lo lleve a cabo, el Estado no lo lleva a cabo. Entonces, digamos, podemos ser la culpa de los dos, en el peor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos. Pero eso además, y uno, perdona que te interrumpa, uno de los temas es que hay este miedo de que se pierda, ¿cierto?, la capacidad de, patrimonio cultural de nuestro centro histórico. Ese es un temor real, entiendo. Sí, justamente lo que quiero comentar es qué hacer en estos casos. Siempre nosotros hemos comentado, los arquitectos hemos comentado que hay una buena experiencia en el caso de Quito, porque esto tiene que ver también con respuestas por parte del gobierno. En el caso de Quito se crearon dos mecanismos a través de la creación de lo que se conoce como Fondo de Salvamento o FONSAL y la empresa del Centro Histórico de Quito. Dos organizaciones que permitían la recuperación de los inmuebles. La empresa del Centro Histórico de Quito es una empresa estatal, pero que ejerce en el campo del derecho privado con todas las capacidades para actuar como una empresa constructora. Y por lo tanto, compra inmuebles, se asocia, construye, adjudica, etcétera. Pero con un mandato específico. El mandato específico, naturalmente, es para ejecutar proyectos de vivienda, de comercio, dirigidos a la recuperación del centro histórico. Y con ese mecanismo lo que se ha hecho es ingresar propiamente a los predios urbanos. Naturalmente que la empresa lo que tiene que hacer es identificar al propietario y con el propietario del inmueble decirle pues si está dispuesto y de convencerlo a generar un proyecto de inversión en su inmueble. Y tiene toda la capacidad financiera con las personas que se exactamente, ¿no? Naturalmente tiene que proteger la rentabilidad o el patrimonio del propietario, pero lo importante es que interviene. Al intervenir no solamente hace protección del inmueble, sino además hace desarrollo inmobiliario. Con este mecanismo se ha desarrollado el centro histórico de Quito. ¿Cuánto demoró en el centro histórico de Quito y cuál es, el tiempo, ¿no? ¿Cuán progresivo es esto? Ya tienen como 20 años en esa experiencia. Pero vale la pena comentar que eso es, por un lado, para todo lo que significa el desarrollo de proyectos inmobiliarios en predios privados. Como dije, ya sea comprando el predio o en asociación con los propietarios. Las otras intervenciones tienen que ver con el espacio público. Para intervenir en el espacio público o en inmuebles del Estado, se crea el otro fondo, el Fondo de Salvamento. Este Fondo de Salvamento está alimentado con ingresos que provienen de la tributación de las empresas del distrito metropolitano, en este caso de Quito. Y entonces, podríamos hacer algo similar en el caso de Lima. ¿Quién se encargaría de ese órgano? Es el gobierno nacional, naturalmente, o el Congreso aprueba la ley para que lo administre el gobierno municipal. Y es el gobierno municipal, este Fondo de Salvamento, que básicamente es un órgano asociado al gobierno municipal, que es el que se encargaría de ejecutar los proyectos de la ciudad. Eso, en el caso de Quito me dice que ha funcionado en los últimos 20 años. Así es. Y también para cualquier cosa que sea construcción, no se puede tomar de un año a año, ni de 2 años en 2 años, sino que tienes que verlo en larga data. Mi pregunta entonces es, ¿qué ha visto usted en los últimos 10 años, digamos, de administraciones municipales de Lima que hayan avanzado, en este caso, Mire, lo más dramático, ahí tenemos que señalar una grave responsabilidad de las autoridades municipales respecto al plan de desarrollo metropolitano
que es la mayor ausencia de parte de la autoridad municipal. Porque bien sabemos que el plan vigente es un plan hecho de 1990 al 2010 en la gestión del alcalde Ricardo Belmont. Se inició en el gobierno anterior, pero concluyó y se publicitó y se puso en vigencia a partir del año que concluye Ricardo Belmont. Pero desde aquel entonces, hasta el 2010, perdió vigencia. Ya estamos en el 2018 y ha habido esfuerzos para la actualización y no se ha podido actualizar. Los últimos 3-4 gobiernos no han podido actualizar el plan metropolitano y ahí nos encontramos con una situación que complica si es por falta de decisión política o es por falta de incapacidad técnica. Y es algo que se tiene que determinar. No, por supuesto, nosotros los arquitectos sí estamos obligados a entrar al debate. Y más aún, todos sabemos que el plan se desactualiza. Y es más, si nosotros... La tecnología se desactualiza, por supuesto. Pero, de hecho, y muchísimas gracias por ese comentario, porque es una prioridad que deberían tener las autoridades, por lo menos para allá, para ayer, digámoslo así, ¿no? Claro. Que había que ver cómo se logra. Más bien, muchísimas gracias por estas apreciaciones. Esperemos podamos tener de alguna forma una especie de observatorio, también sería bueno tener, ¿no? Para ver cómo está avanzando esto y poder de alguna manera fiscalizarlo mejor. Creo que tal vez podría ayudarnos un poco. Muchísimas gracias, justo con nosotros, pues, doctor. Muchas gracias, Sebastián Salazar. Nos vamos a una pausa y volvemos con